Un marido llama al 911 en pánico. Mi esposa no se mueve, seguro se tomó demasiadas pastillas. Pero cuando llega la policía solo encuentran a una esposa de 31 años muerta en el suelo del dormitorio, ni un solo frasco vacío alrededor del cuerpo, el baño completamente seco, aunque el marido juró que acababa de ducharse, y en la mano de ella una marca de aguja extraña que solo un anestesista podría dejar. Resulta que el marido Joel Pelot no solo mantenía una aventura abierta con su compañera de trabajo Janet Arredondo durante años, sino que además robó en secreto el frasco de Propofol del hospital para convertir la charla pacífica de divorcio en una cita definitiva con la muerte. Y lo que estremeció a todo Estados Unidos. La víctima, María Muñoz, lo había previsto todo en su diario secreto, convirtiéndose ella misma en la única testigo desde el más allá, llevando al asesino disfrazado de esposo al banquillo de cadena perpetua. ¿Te atreves a abrir esa puerta del dormitorio para escuchar toda la verdad? María Eugenia Muñoz nació el 25 de enero de 1989 en Puerto Rico, en una casita siempre inundada de risas infantiles, olor a arroz con gandules y ritmos de salsa que salían de la radio vieja. Era la segunda de 3 hermanos, hija de Marisol Rodríguez, madre dulce pero fuerte, y Jorge Luis Muñoz, padre que trabajaba sin descanso para sostener a la familia. La infancia de María fue tardes corriendo por la arena blanca, noches en que todos se apretujaban en el sofá viendo telenovelas y cenas donde cada quien peleaba por contar la anécdota más graciosa hasta altas horas de la madrugada. Pero la tragedia llegó demasiado pronto. Su madre falleció cuando María aún no alcanzaba a comprender del todo el significado de la palabra pérdida. De la noche a la mañana, la niña alegre se convirtió en la adulta de la casa. Cambiar pañales a su hermano menor Peter Hernández, enseñarle a su hermana Marisol Muñoz a atarse los zapatos, secar las lágrimas de su padre cada vez que se quedaba mirando en silencio el retrato de mamá. La responsabilidad aplastó esos hombros pequeños, pero también forjó un corazón inmenso, siempre listo para abrazar al mundo entero. A los 20 años, María ingresó a la Escuela de Medicina en San Juan con el sueño americano brillando en los ojos. Allí conoció a Joel Pelot, el estudiante de último año alto, seguro de sí mismo, exactamente 11 años mayor. Él le hablaba de cirugías interminables, de frascos de anestesia capaces de llevar a una persona al sueño más profundo y del deseo de algún día llevarlos a los dos a Texas, donde el cielo es más grande y las oportunidades también. En pocos meses ya se tomaban de la mano bajo la lluvia tropical, jurando construir un hogar donde el sueño americano dejara de ser consigna para convertirse en dirección exacta. Se casaron a las prisas en la iglesita de Old San Juan, con las campanas repicando como anuncio de un nuevo viaje. 2 varoncitos llegaron uno tras otro, trayendo llantos y felicidad a raudales. En 2011, toda la familia tomó un vuelo sin regreso a Laredo, Texas, ciudad fronteriza ardiente junto al Río Grande. Joel Pelot consiguió de inmediato el trabajo soñado en el hospital local con salario de 6 cifras. Enfermero anestesista, el que controla el latido del corazón de los pacientes en operaciones de vida o muerte. Cada día entraba al quirófano con bata verde, estetoscopio en mano y frasco de propofol lechoso, ese anestésico tan potente que puede sumir a un cuerpo sano en un sueño eterno. María, en cambio, eligió quedarse en casa como doctora del hogar. Cocinar platos puertorriqueños en pleno Texas, enseñar a sus hijos a hablar español antes que inglés y convertir la casita en el lugar donde toda herida del alma se curaba con un abrazo. A simple vista, eran la pareja perfecta del sueño americano. Casa bonita, carro lujoso, 2 niños preciosos y marido exitoso. Pero detrás de las puertas cerradas, los frascos de anestesia no solo estaban en la nevera del hospital. Ya habían empezado a filtrarse en el matrimonio, esperando el día para transformar el amor en pesadilla sin salida. Él preparaba a los pacientes para cirugía, inyectaba anestesia y vigilaba signos vitales y equipos.
María Muñoz se entregaba por completo a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. A primera vista, su vida parecía feliz. Una casa, un empleo estable para el marido, el sueño de vivir en Estados Unidos cumplido. Pero con el tiempo, María Muñoz empezó a sentirse mal. Joel Pellot se obsesionó cada vez más con el deporte y la pérdida de peso. Comenzó a entrenar todos los días y a usar esteroides para ganar músculo rápido. En redes sociales borró las fotos familiares y las reemplazó por imágenes de su propio cuerpo y su nuevo carro deportivo. Estos cambios alarmaron cada vez más a María Muñoz, sobre todo después de que descubriera la amarga verdad. Joel Pellot había iniciado una relación amorosa con su colega Janet Arredondo. Mientras María Muñoz se ocupaba de la casa y los niños, su marido se reunía en secreto con la amante. Su relación se hizo pública. Incluso viajaron juntos a Europa. María Muñoz estaba al borde del colapso. Su vida se derrumbaba. Cayó en una depresión profunda, pero decidió luchar por su familia. Registró sus experiencias en un diario personal, anotando el dolor emocional y las dudas, y escribió gritos de auxilio. La religión jugó un papel importante en su vida, y fue su fe la que le dio fuerza en los momentos difíciles. A pesar de todo, le dio a Joel Pellot una segunda oportunidad. Parecía que él se arrepentía y quería salvar a la familia. Fueron juntos de vacaciones. Él pasó más tiempo con los hijos. Más tarde, sin embargo, se reveló que Joel Pellot nunca había terminado su relación con Janet Arredondo. Meses después, María Muñoz pasó casualmente en carro frente a una casa y vio el vehículo de Joel Pellot estacionado en el patio. Sospechando lo peor, fue a tocar la puerta. Como esperaba, él abrió la puerta del apartamento de la amante. Una cámara de vigilancia grabó a María Muñoz hablando con Joel Pellot, quien parecía nervioso. Después de que ella se fue, él rompió la ventana del carro en un ataque de rabia. Al día siguiente, María Muñoz le envió un mensaje a Joel Pellot sugiriéndole que hablara del divorcio con un abogado. Él propuso que lo resolvieran todos sin abogados, porque sus servicios serían demasiado caros. Horas después, le envió un mensaje expresando pesar por la separación y proponiendo una conversación franca. A pesar de todo, María Muñoz aún esperaba salvar el matrimonio por los hijos. El engaño y la manipulación la estaban desgastando. Finalmente decidió presentar la demanda de divorcio, pero aceptó reunirse con Joel Pellot para hablar con franqueza. La noche del 21 de septiembre de 2020 se encontraron en la casa compartida para discutir la separación, las condiciones del divorcio, la custodia de los hijos y la división de bienes. Horas antes de la reunión, María Muñoz envió un mensaje a su mejor amiga pidiéndole que rezara por ella. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. La noche del 22 de septiembre, una llamada de emergencia llegó al departamento de policía de Laredo. Al otro lado de la línea estaba Joel Pellot, hablando en pánico, afirmando que sospechaba que María Muñoz había tomado demasiadas pastillas. Cuando los paramédicos y la policía llegaron a la casa de la pareja, los paramédicos empezaron a luchar por su vida. Según ellos, la pareja había tenido un momento íntimo esa noche, después del cual Joel Pellot encontró a María Muñoz inconsciente en el suelo del dormitorio. Les dijo a los policías que creía que su esposa había sufrido una sobredosis de un medicamento recetado normalmente para epilepsia y trastornos de ansiedad. El investigador principal notó de inmediato una circunstancia sospechosa. No encontraron envases de pastillas cerca. Sin embargo, el propio Joel Pellot afirmó haberlos traído del primer piso de la casa. El medicamento era de receta y estaba a nombre de Joel Pellot. Según él, se había duchado después del sexo. Sin embargo, la investigación reveló que el baño estaba completamente seco, lo que ponía en duda la veracidad de su declaración. Los investigadores no pudieron determinar si María Muñoz había tomado intencionalmente demasiadas pastillas, si fue una sobredosis accidental o si se había cometido un crimen. Joel Pellot se negó a permitir el registro del apartamento, diciendo que su privacidad era primordial.
A las 3:58 de la mañana, casi 2 horas después de la llamada de emergencia, los paramédicos cesaron los esfuerzos de reanimación. María Muñoz fue declarada muerta en el lugar. En el momento del incidente, los hijos de la pareja estaban en la casa. Estaban cerca mientras los paramédicos intentaban sin éxito salvar a María Muñoz. Luego fueron puestos temporalmente bajo cuidado policial y después confiados a una amiga cercana de María Muñoz, quien los cuidó y les brindó apoyo. La muerte de la mujer joven y aparentemente saludable de 31 años, junto con el comportamiento de su marido, generó sospechas. Apenas 1 hora después del incidente, Joel Pelot fue interrogado en la comisaría. Una cámara grabó su conducta agresiva. Gritaba, pateaba muebles y estaba visiblemente nervioso. No quedaba claro si su reacción era por la tragedia o por el interrogatorio. No podía recordar cuántas tabletas de clonazepam recetado había en el frasco ni cuántas podría haber tomado María Muñoz. Sus declaraciones eran contradictorias, algo que los investigadores pudieron confirmar. Cuando la conversación giró hacia el estado de su matrimonio, Joel Pelot admitió que tenía una aventura con una colega llamada Janet Arredondo. Ese mismo día, ella fue citada a declarar. Negó saber si María Muñoz había tomado algún medicamento. Al preguntarle sobre la naturaleza de su relación con Joel Pelot, Janet Arredondo admitió que habían mantenido una aventura durante varios años. Los investigadores le explicaron que la habían citado porque la esposa del amante había muerto la noche anterior. Enfatizaron que por el momento no tenían evidencia de crimen, pero aún no se había realizado la autopsia. Janet Arredondo contó cómo había comenzado su relación y cuánto había durado. Durante el interrogatorio, informó que Joel Pelot le había dicho: María Muñoz estaba sufriendo depresión. A pesar de los mayores esfuerzos de los investigadores, el caso no avanzaba. Los resultados del examen toxicológico aún no llegaban. Mientras tanto, se celebró el funeral de María Muñoz. Los presentes quedaron impactados por el comportamiento de Joel Pelot. Muchos no entendían cómo un hombre que decía amar a su esposa más que a nada podía haberle sido infiel durante años, querer dejarla y mudarse inmediatamente con la amante después de la tragedia. Durante meses, la familia de María Muñoz vivió en la incertidumbre, sin saber qué había pasado esa noche. ¿Se había suicidado tomando demasiadas pastillas o era víctima de un crimen? Más tarde se descubrió que no había rastros del fármaco clonazepam del que Joel Pelot habló como sobredosis en el organismo de María Muñoz. Sin embargo, se encontraron otras sustancias, incluyendo compuestos sintéticos usados por enfermeros anestesistas. Este hallazgo llevó al arresto de Joel Pelot meses después de la tragedia. Él parecía tranquilo y aceptó el arresto con calma. La investigación descartó que María Muñoz pudiera haberse suicidado con esas sustancias. Las pesquisas posteriores pintaron un panorama completamente distinto de la vida de la mujer de 31 años. María Muñoz guardaba en secreto un diario donde detallaba las dificultades en su matrimonio. Como si presintiera que su relación podía terminar en tragedia, comenzó a registrar las peleas con Joel Pelot, anotando minuciosamente su comportamiento violento. En su diario compartía los esfuerzos por salvar a la familia y describía la presión y el estrés psicológico que soportaba. El día fatídico de la conversación con su marido dejó otra entrada, esperando lo mejor. Los investigadores están convencidos de que Joel Pelot organizó intencionalmente la reunión con María Muñoz bajo el pretexto de una discusión pacífica para tenderle una trampa. Según ellos, mientras ella estaba inconsciente y posiblemente completamente inmovilizada, Joel Pelot le inyectó una dosis letal de propofol que había robado previamente en el trabajo. Los expertos forenses confirmaron que había suficiente cantidad del fármaco en su organismo para ocultar la dosis normalmente usada en 2 cirugías. Se encontró una marca característica de inyección en la mano de María Muñoz. Joel Pelot luego afirmó que las marcas eran suyas porque se inyectaba esteroides. La policía concluyó que la jeringa fue el arma homicida. Aunque no había prueba directa de que hubiera robado el medicamento, todas las evidencias apuntaban a su implicación en la muerte de su esposa.
El punto de inflexión del caso llegó cuando una testigo rompió el silencio. Janet Arredondo, amante y colega de Joel Pelot, hizo un acuerdo con el fiscal. A cambio del estatus de testigo clave, todos los cargos en su contra fueron retirados. Como parte de su cooperación con el fiscal, reveló todo lo que sabía. Según ella, Joel Pelot había robado medicamentos del hospital en repetidas ocasiones. Esa fatídica noche también le sugirió algo a María Muñoz, diciendo que solo era un sedante, porque según él, ella se había puesto histérica y quería calmarla. Intentó deshacerse de las jeringas usadas, lo que solo reforzó las sospechas de los investigadores. Joel Pelot ya había sido sospechoso de robo de medicamentos. Ahora la policía asumía que había usado el mismo método para deshacerse de su esposa. En el juicio, la defensa presentó de repente una versión completamente distinta. Según ellos, Joel Pelot no tenía intención de dañar a su esposa. Al contrario, intentaba salvarla. La defensa retrató a María Muñoz como una mujer que supuestamente no podía enfrentar las dificultades de la vida sin antidepresivos fuertes. También alegaron que consumía sustancias ilegales, incluyendo opioides, a los que se había vuelto adicta. Según los abogados, Joel Pelot intentaba ayudar a su esposa cuando la encontró inconsciente. Dijeron que le había administrado naloxona, un fármaco usado en casos de sobredosis de heroína o fentanilo. Sin embargo, el examen forense reveló algo completamente distinto. No se encontraron rastros de opioides en el organismo de María Muñoz, lo que habría justificado el uso de naloxona. Además, este fármaco es ineficaz contra la sobredosis de propofol. Todo indicaba que había mezclado deliberadamente varias sustancias y creado una dosis letal. Luego inyectó más cantidad para asegurar que María Muñoz no sobreviviera. ¿Por qué se detectó una concentración tan alta de propofol en su cuerpo? Joel Pelot se negó a declarar en el juicio, insistiendo en que María Muñoz se había inyectado ella misma la dosis letal. Sin embargo, la fiscalía afirmó que la codicia era el verdadero móvil. Decidió cometer el crimen por miedo a la división de bienes y la pérdida económica. En repetidas ocasiones le escribió a María Muñoz que no tenía dinero para un abogado y no quería asumir los costos del divorcio. Según los investigadores, simplemente no quería compartir todo lo que habían construido juntos. Durante el juicio, Janet Arredondo subió al estrado. Confirmó que cooperaba con la fiscalía y había recibido inmunidad a cambio de su testimonio. En el tribunal explicó que su relación con Joel Pelot comenzó en octubre, alrededor de la época en que nació su segundo hijo, Valentino Pelot. Janet Arredondo ya sabía que Joel Pelot estaba casado. Recordó las vacaciones juntos en España, Grecia y Francia en 2019. Aunque hablaron de matrimonio, no tenían planes concretos. La noche en que María Muñoz murió, Janet Arredondo estaba en casa. Alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente, contactó a la policía de Laredo e informó del incidente. Para entonces, Joel Pelot ya vivía con Janet Arredondo desde hacía varios meses. Cuando lo vio después del interrogatorio policial, él le pidió que borrara las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa de la noche del 21 al 22 de septiembre. En su declaración, la fiscal adjunta del condado Marisela Chacamán preguntó a Janet Arredondo sobre los medicamentos que guardaba. Ella admitió tener fármacos en casa que había recibido de Joel Pelot. Él tenía acceso a ellos en el trabajo. Según ella, usaban esos medicamentos para fines personales y a veces se inyectaban mutuamente. También dijo que Joel Pelot le había confesado que retiró el catéter de la vena de María Muñoz antes de que llegara la ambulancia. Recordó la conversación en el carro. Al pasar por un desagüe, le preguntó si había tirado allí el catéter y los frascos. Él respondió de forma vaga, pero sugirió que no sería mala idea. Ese mismo día, Sable Miller, experta forense, testificó. Examinó los diarios de María Muñoz, en los que aparecía triste, pero aún con esperanza de cambiar su vida. Miller enfatizó que María Muñoz nunca expresó intención de suicidarse. Sus anotaciones hablaban más del deseo de seguir adelante que de desesperanza. Solo una persona habló del supuesto deseo de suicidio de ella, y esa fue Joel Pelot.
La defensa, representada por el abogado Roberto Valli, intentó probar lo contrario presentando extractos del diario de María Muñoz en los que escribía sobre el dolor que le causaba la infidelidad de Joel Pelot. En una nota se preguntaba por qué le había tomado 2 meses terminar la relación con Janet Arredondo. En otra, escrita 2 semanas antes de la tragedia, escribió que su sufrimiento solo había empeorado en los últimos 2 años. Miller señaló que el estado de María Muñoz había cambiado en los últimos días de su vida. Hubo días buenos y días malos, pero en general intentaba superar las dificultades. La doctora forense del condado de Webb, Karin Stern, confirmó que una mujer sana de 31 años murió por envenenamiento combinado de fármacos. No encontró evidencia de que María Muñoz se hubiera inyectado una dosis letal. Tras evaluar los diarios, entrevistar a familiares y un examen exhaustivo, concluyó que María Muñoz no pudo haberlo hecho sola. El toxicólogo William Schroeder del laboratorio NMC presentó un informe sobre las sustancias halladas en el cuerpo de María Muñoz. El informe reveló altas concentraciones de fármacos usados en medicina para sedación, analgesia e inducción de estados disociativos. La doctora Stern señaló una herida de aguja grande que coincidía con la descripción de una jeringa grande. Apuntó que sería extremadamente difícil colocarse un catéter uno mismo, especialmente siendo diestra, como María Muñoz. No se hallaron signos de consumo regular de sustancias prohibidas en su organismo. El juicio continuó. Durante el proceso se escucharon nuevos testigos, incluidos familiares y amigos cercanos de María Muñoz. La fiscalía pidió cadena perpetua. La defensa pidió 5 años de prisión. El juicio duró más de 8 días. Los alegatos finales de las partes terminaron a las 11 de la mañana del 30 de marzo de 2023. El tribunal declaró a Joel Pelot culpable de cometer el crimen y destruir evidencia. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 10 años por ocultar evidencia y una multa de $10,000. No se presentó evidencia alguna de que María Muñoz fuera adicta a las drogas o quisiera abandonar el mundo voluntariamente. Al contrario, ella había aceptado la infidelidad de Joel Pelot y terminado la relación para comenzar una nueva vida con sus hijos. Los registros de las peleas y las páginas del diario de María Muñoz se convirtieron en pruebas cruciales. Gracias a su cuidado y perseverancia, la fiscalía tuvo pruebas circunstanciales sólidas. Sin sus anotaciones, todo podría haber sido diferente. Joel Pelot podría haber sido absuelto. Al final, la propia María Eugenia Muñoz se convirtió en la testigo principal contra su asesino. Fue una madre entregada que luchó por su familia. Aunque no vivió para ver la justicia, su voz, preservada en diarios y notas, ayudó a esclarecer la verdad. María Muñoz no alcanzó a comenzar una nueva vida, a hacer las maletas, a buscar un nuevo apartamento, ni a dejar a sus hijos en la puerta de su nueva escuela el primer día. No vio cómo crecían, cómo superaban el dolor, cómo se hacían grandes llevando su calor dentro. Murió la noche en que decidió hablar, solo hablar, con el hombre en quien había confiado demasiado tiempo, con el hombre que una vez juró protegerla. Pero la verdad es más fuerte que el miedo. Su diario se convirtió en su voz cuando ya no podía hablar. Las páginas llenas de lágrimas y esperanza destrozaron la máscara de seguridad en el rostro de Joel Pelot. Fue María Muñoz, y no el investigador ni el abogado quien lo llevó a juicio, porque lo había previsto todo, porque no se rindió, ni siquiera cuando parecía no tener más fuerzas. Ahora ya no es solo un nombre en los archivos. Ella es una madre que amó hasta el último aliento, que amó con cada lágrima silenciosa que caía sobre el diario a medianoche, que amó con nanas aunque su propio corazón se rompiera en pedazos. Una mujer que intentó perdonar, que intentó sostener el hogar con manos temblorosas, que intentó creer que el amor podía curar cualquier herida, aunque esa herida fuera el hombre que dormía a su lado. Pero al final comprendió que perdonar no significa encerrarse para siempre en el infierno. Merecía ser feliz, merecía despertar cada mañana sin contar los latidos por miedo,
Merecía ver a sus 2 hijos crecer en los brazos de una madre completa, no de una madre que solo era una sombra temblorosa detrás de la puerta. Merecía nuevos capítulos en su vida. Un apartamentito lleno de sol en San Antonio, las risas de los niños resonando al abrir la puerta para recibir a mamá del trabajo, las tardes de sábado cocinando arroz con gandules todos juntos, las primeras salidas a la playa sin tener que mirar por encima del hombro para ver quién lo seguía. Ya tenía la maleta preparada en la cabeza, ya había elegido la nueva escuela para los niños, ya se imaginaba el día en que se pararía frente al espejo con el vestido rojo fuego y se diría a sí misma: «María, hoy vuelves a empezar», pero nadie escribirá esos capítulos por ella. La maleta sigue quieta en el rincón del closet. La nueva escuela quedó solo como garabato en el diario y el vestido rojo cuelga para siempre en silencio dentro del armario sin dueña. Los 2 pequeños crecerán sin madre en la primera fila el día de la graduación, sin madre esperándolos en la puerta de la escuela, con sonrisa radiante y lonchera todavía caliente. Solo les quedarán las fotos donde mamá los abraza fuerte, los videos donde mamá canta nanas con voz puertorriqueña dulce y un diario grueso donde mamá escribió por todo el resto de su vida. Y Joel Peyot nunca volverá a ser libre. No libre en el sentido de salir de la cárcel, sino libre de esas noches largas soñando que el rostro de María aparece bajo las luces del quirófano, libre del llanto de sus 2 hijos cada vez que preguntan: ¿cuándo vuelve mamá? Vivirá lo que le queda de vida tras las rejas, donde cada amanecer es un día más encarcelado por su propia culpa. Las puertas de hierro se cerrarán de golpe a sus espaldas cada traslado, cada clic del candado, cada vez que mire por la ventanilla el cielo de Texas que una vez prometió mostrarle a toda la familia juntos. Robó no solo una vida, sino todo un futuro brillante, los primeros abrazos del día, los «te quiero mamá», que los niños nunca volverán a decirle a la mujer que los trajo al mundo. Mató la voz que susurraba «ya soy feliz otra vez» en los primeros días de matrimonio. La voz que arrullaba a los niños con boleros antiguos. La voz que pronunciaba su nombre en la noche con todo el amor y la confianza. Pero incluso silenciada por la muerte, María Muñoz lo dijo todo. A través de cada letra temblorosa en el papel, de cada lágrima seca convertida en mancha de tinta, de las últimas líneas escritas a las prisas antes de entrar en la noche fatal. Elijo la felicidad, elijo a mis hijos, elijo ser yo. Esa voz resonó en la sala de juicio, más firme que cualquier testigo vivo. Hizo que el jurado guardara silencio durante 2 horas de deliberación, que Janet Arredondo bajara la cabeza ante el estrado, que Joel Peyot por primera vez en su vida se quedara sin excusas. María murió, pero venció. Convirtió el dolor en justicia, las lágrimas en sentencia de por vida, el silencio en una voz que resuena para siempre en el corazón de todas las madres, de todas las esposas que alguna vez pensaron que tenían que soportar eternamente. Y en algún lugar bajo el cielo ardiente de Texas hay una madre sonriendo. No porque haya seguido viviendo, sino porque sabe que sus hijos crecerán en un mundo donde la justicia todavía existe, donde el amor de una madre sigue vivo para siempre y donde ninguna mujer tendrá que morir solo por atreverse a elegir la felicidad para sí misma. María Muñoz lo dijo todo, y nosotros, los que nos quedamos, tenemos la obligación de escuchar. Los asesinos en serie sembraron el terror en la mayoría de las grandes ciudades de Rusia, y cada lugar tiene sus propios misterios sangrientos. Pero si tuviéramos que elegir la región más siniestra, Rostov, el hogar de individuos como Andrei Chikatilo, Vladimir Mukankin, Yuri Tsyuman o Roman Burtsev, siempre estaría a la cabeza de la lista. Sin embargo, en mi viaje a Kaliningrado, la hermosa ciudad situada en el extremo occidental de Rusia, de repente me di cuenta de algo extraño. ¿Por qué nunca nadie ha mencionado a un asesino en serie aquí?
¿Y por qué esta tierra pacífica ha permanecido tan en silencio en medio de los horribles crímenes que alguna vez cubrieron a Rusia? Al comenzar a investigar, la respuesta me heló la sangre. Desde 1991 hasta 2005, se descubrieron más de 200 cuerpos de niños en todo Kaliningrado. ¿Quién actuó con tanta crueldad contra esas niñas inocentes? ¿Por qué pudo evadir la justicia durante tantos años? Los medios de comunicación de la época solo sabían llamarle con un nombre inquietante: el Chikatilo de Kaliningrado. Y esta es la historia de ese monstruo. La horrible cadena de crímenes comenzó en una mañana húmeda y fría, el 21 de septiembre de 2001. En el bosque a las afueras de Kaliningrado, entre troncos cubiertos de musgo y capas de hojas podridas, un grupo de recolectores de setas encontró una escena que los dejó paralizados. El cuerpo de una joven, tan desfigurado que era imposible de reconocer. La policía llegó rápidamente a la escena y solo después de muchas horas de examen forense pudieron identificar a la víctima, Olga, de 17 años. Ella era estudiante en una escuela de negocios en Kaliningrado, una joven amable y aplicada que regresaba a menudo a casa de sus padres en el pequeño pueblo de Mamonovo cada fin de semana. Según los archivos, el 13 de septiembre fue la última vez que se vio a Olga. Ese día salió tarde de la escuela y perdió el último autobús. Algunas personas dijeron haberla visto esperando al borde de la carretera y luego subir a un coche extraño pidiendo un aventón. Después de eso, desapareció por completo. Cuando se encontró el cuerpo, la policía determinó que había sido agredida antes de morir. Tenía múltiples heridas en el cuerpo y el rostro estaba tan destrozado que no podía ser identificada a simple vista. Sin testigos, sin rastros claros, el caso cayó en un punto muerto casi de inmediato. Pero eso fue solo el comienzo. 5 meses después, el 14 de marzo de 2002, un residente encontró el cuerpo de Irina Levchova, de 14 años, en una zanja cerca del lago Shuse, en la zona de Berlín. La joven, que vivía en la aldea de Dolgorukova, también desapareció después de esperar el autobús para ir a la escuela. Algunos testigos dijeron haber visto a Irina hablando con el conductor de un coche de color claro y luego subir al vehículo. Pero nadie recordaba la matrícula ni el rostro del conductor. Un día después de su desaparición, se encontró el cuerpo de Irina. Tenía más de 10 puñaladas profundas y salvajes en el cuello. No había señales claras de lucha, lo que sugería que fue atacada por sorpresa y casi sin oportunidad de pedir ayuda. La policía comenzó a notar una coincidencia aterradora entre los dos casos. Ambas eran chicas jóvenes, desaparecidas al pedir un aventón, sus cuerpos arrojados en lugares remotos y casi sin rastros. Un fantasma estaba al acecho en la ciudad y Kaliningrado comenzaba a sumirse en el miedo. Al día siguiente, mientras la policía seguía recogiendo pruebas alrededor del lago Shuse, un chatarrero encontró casualmente otro cuerpo cerca de la orilla del mismo lago Berlín. Era Irina Tereshchina, estudiante de primer año de la Escuela de Medicina de Pribresny. Había desaparecido más de un mes antes, después de tomar un taxi a una discoteca en el centro de Kaliningrado y nunca regresar. 3 víctimas, 3 muertes brutales, pero ni un solo testigo. La policía decidió combinar los casos en un solo archivo, aunque evitaban admitir que un asesino en serie estaba escondido en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, esto ya no era un secreto para el público. Los rumores se propagaron como la pólvora, y el miedo se infiltró en todos los pueblos y barrios. Las jóvenes ya no se atrevían a ir solas después del anochecer. Los padres incluso tenían que acompañar a sus hijos a cada parada de autobús. La gente se miraba con ojos de cautela, porque cualquiera podría ser él. Pero esa preocupación no pudo detener la siguiente tragedia. Apenas unas semanas después se encontró el cuerpo de Anna Presniakova, de 15 años, de la aldea de Vladimiro. El 9 de abril de 2002, Anna asistió a la fiesta de cumpleaños de una amiga en el pueblo vecino, se despidió alegremente de la fiesta al anochecer y luego desapareció de camino a casa.
nunca llegó. Un año después, su cuerpo fue descubierto en un arbusto cerca de la aldea de Krasnodnamensky, a solo 3 metros de la carretera, como si el asesino estuviera tratando de burlarse del mundo con su salvaje indiferencia. Pero la pesadilla no había terminado. El 15 de febrero de 2004, Sana Skoptsova, una niña de 12 años que vivía en la aldea de Dolgorukova, desapareció sin dejar rastro mientras iba a casa de una amiga. La policía buscó desesperadamente durante semanas sin éxito. Luego, un mes después, el 13 de marzo, se encontró el cuerpo de Tanya, de 13 años, en un jardín cerca del cementerio del pueblo. Fue estrangulada con un cordón de zapato. Los pocos testigos contaron que Tanya intentó hacer autostop para ir a casa. Probablemente creyó que el conductor era solo una persona amable que quería ayudar, pero ese fue el momento fatídico que la puso en manos del demonio. La muerte de Tanya debería haber sido una llamada de atención para toda la región de Kaliningrado, que las carreteras tranquilas del bosque ahora se habían convertido en el coto de casa de un enfermo. Pero, por desgracia, esa advertencia no fue lo suficientemente fuerte como para evitar que siguiera actuando. Si las jóvenes hubieran entendido entonces que el coche que se detenía en el camino solitario no era ayuda, sino el comienzo de la tragedia, tal vez se habrían dado la vuelta y huido, en lugar de sonreír y subir con la ingenua creencia de que el mundo seguía siendo seguro. Pero esa cautela nunca llegó a tiempo. Mientras el miedo se extendía por Kaliningrado, los medios de comunicación intentaban advertir a la gente, pero la policía guardaba silencio. Se negaron a cooperar con la prensa, alegando que la cobertura excesiva confundiría a la opinión pública, obstaculizaría la investigación y podría hacer que el asesino estuviera más alerta y se escondiera más profundamente. Así, mientras el público estaba cegado por el silencio, el malhechor continuaba actuando. El 6 de abril de 2004, en un campo baldío cerca del asentamiento de Slavianovka, un agricultor encontró el cuerpo carbonizado de Elena Chenko, de 15 años. Su abuela la había denunciado como desaparecida el 29 de febrero, después de que saliera de casa para ir al asentamiento de Niv y nunca regresara. Cuando los expertos forenses realizaron el examen, descubrieron que el cuello de Elena había sido cortado profundamente. Y lo que era más espeluznante, había rastros que indicaban que todavía estaba viva cuando el malhechor le prendió fuego. Ese crimen conmocionó a toda la región. Por primera vez, los investigadores comenzaron a sospechar que todos los casos anteriores no eran una coincidencia. El modus operandi era demasiado similar. Engañaba a las víctimas para que subieran al coche, las obligaba a tener relaciones sexuales y luego las mataba, sin robar, sin dejar rastros, solo una crueldad fría e insensible. Bajo la presión del público, la policía amplió el alcance de la búsqueda, interrogando a más de 5.000 personas en los suburbios cercanos a Gratsionovskoye. Sin embargo, tomaron una dirección equivocada desde el principio. Se centraron solo en el grupo de personas de origen checo que vivían en la zona, ignorando a cientos de personas con antecedentes penales graves. Ese error se convirtió en una mancha oscura en el archivo de la investigación, y también fue el tiempo precioso que el asesino aprovechó para seguir cazando. Aunque la serie de asesinatos se había gestado desde 2001, no fue hasta la primavera de 2004 cuando los 6 asesinatos brutales se agruparon y se remitieron a la Fiscalía Regional. Sin embargo, en lugar de crear un nuevo avance, el archivo fue suspendido una y otra vez, con la razón familiar. Aún no se ha identificado al perpetrador. Solo cuando había una nueva víctima, el caso se reabrían. Un círculo vicioso que hacía que las pistas se enfriaran gradualmente, mientras el asesino seguía suelto, buscando a su próxima presa. El 3 de agosto de 2004, Valentina Arkhipova, una niña de 14 años, desapareció sin dejar rastro. Una semana después, su cuerpo fue descubierto a orillas de un lago cerca de la zona de Chukovo, con un hematoma en el cuello que indicaba que la causa de la muerte fue la asfixia. La historia de Valentina dejó a toda la zona sin palabras.
Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, fue expulsada de un tren local por el personal porque no tenía dinero para el billete. En la fría oscuridad, Valentina se vio obligada a caminar hasta la carretera, levantando la mano para pedir un aventón. Nadie imaginó que ese sería su último viaje. El caso de Valentina desató una serie de hipótesis. Algunos creían que el asesino actuaba por motivos financieros, otros lo atribuían a razones extrañas y algunos incluso hablaban de extraterrestres. Incluso la policía sospechó que el culpable era extranjero, tal vez alemán o polaco, que cometió el crimen en Kaliningrado y luego regresó a través de la frontera. Por lo tanto, se centraron solo en rastrear a los sospechosos en las zonas fronterizas, ignorando casi por completo la posibilidad de que el culpable pudiera ser alguien que vivía en la propia ciudad. Mientras tanto, el patrón de los crímenes se hacía cada vez más claro. El malhechor elegía a chicas jóvenes, de 14 a 15 años, de complexión pequeña y fácilmente confiadas. Solía recogerlas en la carretera, llevarlas a un lugar desierto y luego actuar. Después de matar, arrojaba el cuerpo al borde de la carretera, en el bosque, o a veces quemaba el cuerpo para borrar los rastros. La escena del crimen siempre estaba escalofriantemente limpia, sin huellas, sin colillas, sin cabellos extraños. Los cuerpos a menudo solo se encontraban después de días, incluso meses, cuando toda la evidencia se había desvanecido con el tiempo. Un asesino con medios, con un plan, y que sabía cómo ocultar sus crímenes. Pero, trágicamente, durante 3 años seguidos, nadie quiso creer que realmente existía. En mayo de 2005, la pesadilla regresó una vez más. En un campo baldío en el distrito de Cheratovsk se encontró el cuerpo carbonizado de Natalia Fitova, de 18 años. La joven, que acababa de alcanzar la edad adulta, llevaba consigo sueños sencillos de un futuro brillante, y ahora solo era ceniza. El examen forense mostró que, antes de morir, Natalia había sido agredida sexualmente y torturada brutalmente. Solo 4 meses después, en septiembre de 2005, Galia Rumi, de 12 años, desapareció en el camino familiar desde su pueblo hasta Pravdinsk. 2 meses después, su cuerpo fue descubierto en un campo cerca de la aldea de Cheryomukovo. Su cuello tenía profundas marcas de estrangulamiento. Ya no había duda. Kaliningrado estaba siendo acechado por un asesino enfermo, inteligente y extremadamente paciente. Pero lo que hacía que la captura fuera desesperadamente difícil era que el malhechor parecía completamente normal. No era un vagabundo, no tenía un aspecto amenazante. Su historial era limpio, tenía un trabajo estable y sus vecinos lo consideraban un hombre amable y callado. Mientras tanto, el sistema de investigación de Kaliningrado, una vez famoso por su eficacia, estaba casi paralizado. El personal había sido reducido. Los archivos se acumulaban y los errores se sucedían. Solo cuando Moscú ejerció presión, el caso se reabrió seriamente. Tras una serie de muertes impactantes, los mejores investigadores de la capital fueron enviados con la misión de rastrear al monstruo de Kaliningrado. Rastrearon a más de 30 personas con antecedentes penales similares, pero el resultado seguía siendo un callejón sin salida. Es notable que el propio asesino había sido interrogado por la policía 6 veces en el pasado y cada vez salía con calma, continuando su vida en la comunidad como si no hubiera hecho nada malo. Quizás habría seguido matando si no hubiera cometido un único error, un momento de descuido que permitió que una víctima sobreviviera para desenmascararlo. Esa joven era Cristina, que vivía en la zona de Dobnovo y trabajaba en el centro de Kaliningrado. Esa fatídica noche tomó el autobús número 101 a Lugovo como de costumbre. Cuando terminó el viaje, Cristina llamó a sus padres, diciendo que iba a pedir un aventón en un coche que se acababa de detener en la carretera. El conductor, según contó, era un hombre de mediana edad con aspecto amable, Vladimir Romanov. Ella no sabía que, solo unos minutos después, se convertiría en la próxima víctima del hombre que toda la región de Kaliningrado conocería más tarde con el nombre aterrador El Chikatilo de Kaliningrado.
Después de desviarse de la carretera principal cerca de la aldea de Marinovka, Romanov sacó un cigarrillo para fumar y fingió dejar caer el encendedor, pidiéndole que lo buscara. Cuando Cristina se inclinó, la atacó con un martillo. Afortunadamente, el golpe solo rozó su cabeza, e inmediatamente llamó a su padre y gritó: «¡Papá quiere matarme!». Romanov continuó golpeándola y luego la estranguló, pero Cristina luchó, se zafó del coche y corrió por la carretera. Él la persiguió, la tiró al suelo y la arrastró de vuelta al Audi 80. Ella gritó pidiendo ayuda, forcejeando mientras muchos coches pasaban, pero nadie se detuvo. Temiendo ser descubierto, Romanov condujo el coche más adentro de un camino solitario. Justo cuando él giraba el volante, Cristina saltó del coche en marcha y rodó por la zanja. Él no se detuvo, sino que se fue conduciendo. Sus padres, basándose en la ubicación que su hija logró informar, la encontraron gravemente herida. El padre, al escuchar los gritos de ayuda por teléfono, había conducido hasta donde estaba su hija a casi 200 kilómetros por hora. Cristina fue llevada inmediatamente al Hospital General de Kaliningrado. La policía llegó más tarde y tomó declaración, pero no mucho después, el acta de declaración sobre este intento de asesinato desapareció. Esto plantea la pregunta: después de más de 5 años buscando al asesino, ¿cómo pudo extraviarse la declaración de la única víctima superviviente? Afortunadamente, había otro testigo. Una chica que trabajaba en una tienda de repuestos de automóviles que recordaba claramente el tipo de coche y la matrícula. Gracias a la ayuda de conocidos en la policía, el padre de Cristina rastreó por sí mismo la dirección del dueño del Audi 80. Desconfiando de la policía, decidió ir con su hija al lugar. Y era cierto, ese era él. El padre informó inmediatamente a la comisaría de Gurievsk que había encontrado al asesino y tenía la dirección. Sin embargo, la policía le preguntó: ¿qué dirección? Y dijo que no habían recibido ninguna denuncia. Tuvo que llamar a Moscú para informar. El culpable vivía con su familia en la calle Mukolnaya, distrito de Moscú, en Kaliningrado. 3 horas después, el equipo especial llegó para arrestarlo. Daba la sensación de que nadie quería realmente arrestar al hombre que se había cobrado la vida de más de 20 chicas. El arrestado era Vladimir Romanov, nacido el 5 de diciembre de 1950, de 55 años en ese momento. Cuando la policía irrumpió en el apartamento, Romanov, un carpintero en el SMU número 2, estaba sentado tomando té. Se mostró completamente sorprendido por su aparición. Quizás los años de impunidad le habían hecho creer que nunca sería atrapado. El que persistió en el caso durante todo ese tiempo fue Vladimir Tereshin, el padre de una de las víctimas. Había sido investigador criminal, luego detective privado, y desde 2002 había exigido constantemente la reapertura del caso de su hija. Gracias a su determinación, el equipo de investigación del distrito de Moscú interrogó a Romanov no solo sobre un caso, sino sobre toda la serie de asesinatos. Al ser interrogado, el asesino de 55 años confesó inmediatamente todos los crímenes. No tenía ninguna enfermedad mental, no tenía antecedentes médicos y nació y creció en una zona de hospital psiquiátrico. Romanov relató tranquilamente cómo torturó y asesinó a sus víctimas. Contó: hace muchos años conducía un Ford Fiesta o un Opel Kadett en la carretera Kaliningrado-Mamonovo. Cerca del pueblo de Piatioresny vi a una niña de unos 12 años caminando. Le ofrecí un aventón y decidí que si subía al coche, la mataría. Ella aceptó, diciendo que quería ir a Mamonovo. Me desvié a una zona desierta, la obligué a desnudarse con un cuchillo, la violé y la apuñalé en el cuello. Escondí el cuerpo en los arbustos. Continuó contando otro caso, también con una niña de 12 años, esta vez en la aldea de Konstantinovka, y luego otro caso con una chica de 16 años que esperaba el autobús. Todos terminaron igual. Las engañaba para que subieran, las llevaba a un lugar desierto, las violaba y luego las mataba.
Describió fríamente cada detalle, como si estuviera hablando de un trabajo diario. Romanov nació el 5 de diciembre de 1950 en la aldea de Orikovka, distrito de Gurievsky, región de Kaliningrado, y vivía en la ciudad de Bagrationovsk. Quizás se pregunte por qué digo que comenzó a matar en 1991 cuando los cuerpos solo se descubrieron a partir de 2001. Esto se debe a que en 1991 Romanov asesinó a 2 adolescentes y enterró sus cuerpos, pero los cuerpos no fueron encontrados, por lo que fueron declaradas desaparecidas y el caso fue archivado. Una de las víctimas de entonces sobrevivió después de ser estrangulada y pudo proporcionar una descripción del culpable. Romanov fue condenado a 6 años de prisión, pero como no se encontraron los cuerpos, no fue ejecutado. Después de ser liberado en 2001, trabajó como taxista privado y comenzó la nueva serie de crímenes. Sus víctimas tenían entre 12 y 19 años. Después de abusar de ellas, las mataba y luego enterraba o quemaba los cuerpos. Algunas víctimas, según el examen forense, aún estaban vivas cuando fueron quemadas. Si las agencias de investigación hubieran trabajado de manera más eficiente, Romanov probablemente habría sido atrapado antes. Desde el principio era un sujeto sospechoso. Era taxista. Había sido condenado por un delito similar y a menudo operaba por las noches. Pero debido a su apariencia decente, de baja estatura, bien vestido con un bigote a lo Pushkin, hizo que muchas chicas pensaran que era solo un anciano amable. Esa confianza las llevó a la trampa mortal. Cuando no había un sistema de gestión estricto, la policía solo podía esperar a que cometiera un error. Y luego sucedió cuando Romanov eligió a su próximo objetivo en la zona de Lugo, distrito de Gursky. Cada vez que era interrogado, confesaba un nuevo caso, e incluso dibujó mapas marcando los lugares donde enterró los cuerpos. Aunque confesó muchos crímenes, la policía solo pudo probar 13 casos. Romanov murió el 12 de octubre de 2006 en el centro de detención, antes de ser juzgado. Se cree que se suicidó, aunque también existe la teoría de que fue asesinado para silenciarlo. Se encontró una carta a su hijo, pidiendo disculpas a toda la familia junto a su cuerpo. Si hubiera seguido vivo, la lista de víctimas probablemente se habría alargado aún más. Porque durante muchos años, Vladimir Romanov vivió en la vida cotidiana como un hombre ejemplar, un carpintero trabajador, un vecino tranquilo, incluso considerado una persona de confianza. Esa normalidad fue la máscara perfecta, ocultando una mente enferma que se había cobrado la vida de más de 20 jóvenes. Cuando Romanov murió en el centro de detención en 2006, antes de ir a juicio, muchos pensaron que la pesadilla había terminado. Pero para las familias que habían perdido a sus hijos, no fue el final. Todavía no sabían exactamente por lo que habían pasado sus hijos, dónde estaban y por qué un hombre que había sido condenado pudo actuar libremente de nuevo. Esas preguntas, para siempre, permanecieron sin respuesta. Después de su muerte, la policía de Kaliningrado continuó investigando. Los investigadores de Moscú revisaron cada archivo, cada pieza de evidencia que había sido olvidada durante casi 15 años. En el proceso descubrieron más casos que habían sido considerados no relacionados. En realidad, llevaban la huella familiar de la misma mano asesina. Otros crímenes también se resolvieron, revelando secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo entre las páginas de viejos archivos. Romanov no fue solo un asesino en serie. Fue un símbolo de una época de caos, cuando el sistema de investigación se desintegró, cuando la justicia se retrasó por la indiferencia y el miedo. Él murió, pero lo que dejó atrás sigue acechando a toda una región, que una vez creyó que los bosques y las carreteras solitarias de Kaliningrado solo tenían el sonido del viento y el olor a pino, y no el olor del crimen. Y luego, como una amarga ironía, fue precisamente durante el proceso de búsqueda del Chikatilo de Kaliningrado que la policía resolvió por casualidad una serie de otros crímenes graves. Desapariciones que parecían desesperadas, misterios olvidados en la oscuridad.
Esa luz tenue, aunque tardía, todavía trajo algo de justicia a las pequeñas almas que una vez abandonaron este mundo en silencio y con miedo. Kaliningrado hoy ha vuelto a la paz, pero cada vez que la gente pasa por los viejos bosques, donde una vez se encontraron los cuerpos carbonizados, todavía no pueden olvidar esa historia sobre un monstruo con rostro humano y sobre las niñas que se detuvieron para siempre a la edad de 15 años. La mujer que aparece en la fotografía es la doctora Ali Hassel Suárez, y su radiante sonrisa solía ser una imagen familiar para colegas y pacientes en San José del Cabo, estado de Baja California Sur. Sin embargo, en septiembre de 2023, toda la ciudad quedó conmocionada cuando las autoridades revelaron que ella se había convertido en víctima de un brutal ataque justo en su propio departamento, el lugar que ella creía más seguro. El autor del crimen no era otro que su vecino de pared, Martín Heriberto N., quien había trabajado con ella en el hospital. Si quieres conocer todos los detalles de este indignante delito y el camino para llevar al asesino ante la justicia, quédate hasta el final del video. El 18 de septiembre de 2023, una noticia sacudió la habitual tranquilidad de los habitantes de San José del Cabo, Baja California Sur, México. Este lugar, elegido por turistas por sus hermosas playas y su belleza natural, rara vez se convierte en escenario de violencia. Pero esa mañana de lunes se tiñó de oscuridad cuando los compañeros de la doctora Ali Hassel Suárez se inquietaron porque ella no llegó a la clínica como de costumbre. Alarmados por esta inusual ausencia y al no obtener respuesta a sus llamadas repetidas, decidieron ir a su casa para verificar. Dentro de la vivienda presenciaron una escena aterradora. La doctora de 31 años, quien había dedicado su vida a salvar pacientes, yacía muerta en circunstancias trágicas. Peor aún, su cuerpo estaba colocado dentro de una maleta y dejado sobre la cama, a plena vista. La policía fue informada de inmediato de este hallazgo y comenzó rápidamente la investigación para dar con el responsable de tan atroz crimen. Los medios difundieron la noticia de la trágica muerte de Ali Hassel Suárez y el dolor por su pérdida se extendió rápidamente por todo el país. En las calles de México, numerosas personas, impulsadas por la indignación y el duelo, salieron a exigir justicia. El caso de la doctora Ali Hassel Suárez se convirtió en uno de los más destacados a nivel nacional, pues dejó en claro que el peligro puede estar presente en cualquier lugar, incluso dentro de la aparente seguridad de un hogar. Ali Hassel Suárez nació el 19 de mayo de 1992 en un pequeño pueblo del sur de Baja California llamado Santa Rosalía. Para proteger su privacidad, se reveló muy poca información sobre su vida personal. Familiares y amigos la describen como una persona alegre, amable y generosa. Amante de las redes sociales, solía compartir su sentido del humor, sus paseos por la playa y su talento para el canto. Sin embargo, la verdadera pasión de Ali Hassel era más profunda que lo que mostraba en línea. Soñaba con salvar vidas y ayudar a la comunidad, por lo que, al terminar la secundaria, decidió estudiar medicina. Esta elección representó un gran desafío, ya que por primera vez debía alejarse de su querida familia. En su ciudad natal no había universidad de medicina. Gracias a su esfuerzo y determinación, se graduó en medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Aunque no podía ver a su familia con frecuencia, mantenía un contacto cercano con ellos. Posteriormente, trabajó a tiempo completo como médica general en la clínica número 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San José del Cabo. También fue una de las trabajadoras de salud en primera línea durante la pandemia de COVID-19 desde inicios de 2020. Según sus colegas, desde el inicio de su carrera, Ali Hassel destacó por su dedicación, responsabilidad y alegría en el trabajo. No se conformaba con los logros alcanzados y planeaba continuar su formación para especializarse en cardiología en un futuro cercano. A sus 31 años estaba en camino de cumplir el sueño profesional que había tenido desde niña. Pero en septiembre de 2023, todos esos sueños fueron arrebatados junto con su vida.
La mañana del 18 de septiembre de 2023, un ambiente de preocupación comenzó a recorrer los pasillos y consultorios del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando pasaban los minutos y la doctora Ali Yassel aún no llegaba. Entre consultas, sus compañeros intentaron comunicarse por teléfono sin éxito. Su silencio era algo extraño tanto en el ámbito personal como profesional. Ante la creciente inquietud, un grupo de colegas decidió ir personalmente a su casa para averiguar qué ocurría. Llegaron alrededor de las 3:30 p.m., tocaron la puerta, pero nadie respondió. Sin rendirse, intentaron empujar la puerta y notaron que no estaba cerrada con llave. Entraron y revisaron cada rincón. Al llegar a la habitación de Ali Yassel, se encontraron con lo peor. Sobre la cama, dentro de una maleta, estaba el cuerpo sin vida de la joven doctora. En shock por la escena, llamaron de inmediato a la policía para informar sobre este espeluznante hallazgo. Este hallazgo llevó a que la oficina del fiscal general del estado de Baja California Sur recibiera una llamada de emergencia alrededor de las 3:50 p.m., informando que una mujer había sido encontrada muerta en un departamento ubicado en la calle Tomás Ruiz Villa y Oceanografía, en el barrio Guaymitas. Antes de las 4:00 p.m., oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar y notificaron al Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación, con el objetivo inmediato de identificar al responsable de este espeluznante asesinato. Los moretones y lesiones en el cuerpo de la víctima mostraban claramente que ella había intentado defenderse de un ataque extremadamente violento. Siguiendo el protocolo, el primer paso fue trasladar el cuerpo al servicio forense para realizar la autopsia. El resultado reveló que, antes de ser asesinada, también había sido víctima de una agresión sexual. La causa de la muerte se determinó como asfixia mecánica por estrangulamiento. Paralelamente, la policía realizó una minuciosa inspección del departamento en busca de pistas que condujeran al agresor. Descubrieron un detalle importante: el teléfono móvil de la víctima había desaparecido. Además, la puerta de entrada no presentaba signos de haber sido forzada, lo que llevó a los investigadores a sospechar que el autor era alguien conocido por la víctima. A partir de ahí comenzaron a tomar declaraciones de las personas cercanas a Ali Yassel. Como suele ocurrir en casos similares, el primer sospechoso en llamar la atención fue un joven que había tenido una relación sentimental con ella, identificado por los medios como Javier N. Sin embargo, aunque fue detenido, la policía no encontró pruebas que lo incriminaran, por lo que tuvo que ser liberado. Afortunadamente, este callejón sin salida no frenó el avance de la investigación. Gracias al acceso a las cámaras de seguridad alrededor de la escena, lograron identificar al verdadero sospechoso y seguir su rastro. En un video, un hombre de cabello largo, vestido con ropa oscura y descuidada, aparecía conduciendo el vehículo propiedad de Ali Yassel, alejándose del lugar del crimen. Mediante el sistema de cámaras de toda la ciudad, la policía rastreó su trayecto y descubrió que condujo hasta un centro comercial. En el estacionamiento bajó del auto, se dirigió a un cajero automático y retiró dinero de la cuenta de Ali Yassel usando su tarjeta. Esto probaba que, durante el ataque, había obligado a la víctima a revelar su número PIN bancario. Después de retirar el dinero, se marchó, abandonando el vehículo en otro lugar y llevándose algunos objetos antes de desaparecer. Su error fue que la cámara del cajero grabó claramente su rostro, lo que permitió a la policía identificarlo rápidamente. Se trataba de Martín Heriberto N., de 24 años. Con esta prueba, la policía obtuvo una orden de arresto. Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur, el sospechoso fue detenido la noche del viernes 22, apenas 4 días después del hallazgo del cuerpo muy cerca de donde vivía. El gobernador del estado, Víctor Castro, declaró que el Ministerio Público había arrestado al agresor y estaba realizando los trámites legales necesarios para presentar suficientes pruebas al juez y obtener la orden de vinculación a proceso. La policía también solicitó una orden para allanar la vivienda del sospechoso. Una vez autorizados por el tribunal, procedieron a revisarla y encontraron el teléfono de la víctima junto con otras pruebas que no fueron reveladas.
Martín Heriberto N. fue recluido en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San José del Cabo, bajo prisión preventiva, otorgando a los investigadores 6 meses para reunir las pruebas suficientes para llevarlo a juicio. A partir de la detención del sospechoso y del análisis del teléfono de Ali Hassel, salieron a la luz más detalles sobre el crimen. Gracias a la investigación, la policía supo que la noche del sábado 16 de septiembre, Martín se reunió con un amigo para salir a divertirse y aprovechar el tiempo libre del fin de semana. Primero fueron a un bar llamado Baja Brewing y luego a otro en la calle Centenario llamado El Arroyo. Después de unas horas dieron por terminada la salida y cada uno regresó a su casa por distintos medios. La mañana de ese lunes, Ali Hassel pidió comida a través de una aplicación de entrega. El repartidor dejó el pedido frente a la puerta y se marchó. Apenas unos minutos después, Martín Heriberto N. llamó a la puerta. Y cuando la doctora abrió, él entró de inmediato para atacarla, agredirla sexualmente, asesinarla y robarle sus pertenencias. La secuencia de los hechos fue narrada por el propio titular de la Oficina del Fiscal General del Estado de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, durante una rueda de prensa el 25 de septiembre. Según la información de las autoridades, el sospechoso conocía a la víctima. Martín Heriberto N. no solo vivía en el departamento contiguo, sino que anteriormente había trabajado como camillero en el mismo hospital donde ella ejercía. Otro detalle relevante surgió del testimonio de una mujer a través de su cuenta personal de Facebook. Años atrás, él ya había sido denunciado por acoso y amenazas. Esta mujer contó que, cuando trabajaban juntos, él la acosaba constantemente mediante mensajes en redes sociales. Al no recibir respuesta, creó perfiles falsos para seguir contactándola. Durante 2 años, ella vivió con miedo, pues en varias ocasiones él le envió fotos de armas acompañadas de amenazas. Si no hablaba de buena manera con él, lo haría de otra forma. En aquel momento, ella acudió a la policía para denunciarlo, pero no recibió el apoyo esperado. Por el contrario, su motivo fue minimizado. La respuesta que obtuvo de un oficial fue: "No veo que esto sea un ataque, es solo alguien que está bromeando, solo bloquéalo y ya". Tras enterarse del asesinato de la doctora Ali Hassel Suárez, decidió hacer pública su historia, asegurando que la muerte de la doctora podría haberse evitado si su denuncia inicial hubiera sido atendida desde el principio. Desde el hallazgo del cuerpo de Ali Hassel, varios colectivos feministas y personal del sector salud organizaron múltiples manifestaciones en las calles de San José del Cabo, exigiendo justicia y la pena máxima para el asesino. La primera protesta tuvo lugar el 20 de septiembre. Cientos de personas marcharon desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ella trabajaba, hasta la Plaza Mijares, coreando consignas como "ni una más, ni una menos" y "justicia para la doctora Suárez". Una de las líderes de la marcha expresó: "Queremos que nuestra voz sea escuchada, que la brutalidad que sufrió nuestra compañera no quede en el olvido. No queremos que haya más mujeres asesinadas en Los Cabos ni en todo Baja California Sur". El 19 de mayo de 2024, día del cumpleaños de Ali Hassel, su familia invitó a la comunidad a participar en una caminata conmemorativa. La marcha partió del Parque Cuauhtémoc hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, donde se celebró una misa a las 8:00 p.m. Uno de sus hermanos explicó que el propósito de la caminata era exigir al gobierno que impusiera la pena máxima a Martín Heriberto N. Al día siguiente, el acusado tuvo su audiencia preliminar en el Centro de Justicia Penal de San José del Cabo. La familia de la víctima pidió que se respetara absolutamente su privacidad y que no se divulgara información mientras el caso estuviera bajo investigación. Aunque la pérdida es irreparable, confiaban en que el imputado recibiría la máxima condena por todos los delitos que se le atribuyen. El asesinato de la doctora Ali Hassel Suárez fue el segundo feminicidio registrado en Baja California Sur en 2023. El primero ocurrió la madrugada del 29 de marzo, siendo la víctima Montserrat N., de 32 años, originaria de Durango. Fue asesinada en un centro comunitario en la colonia La Pasión, en La Paz, y su cuerpo abandonado cerca de un arroyo,
dentro de un vehículo dejado entre matorrales. El autor, César Omar N., confesó su crimen y obtuvo una reducción de pena, recibiendo finalmente una condena de 30 años de prisión. El feminicidio y la violencia contra las mujeres son uno de los problemas más graves de la sociedad mexicana y, lejos de disminuir, siguen en aumento. El caso de la doctora Suárez evidenció una realidad. Muchos asesinatos podrían prevenirse si las denuncias iniciales se tomaran en serio. También mostró que el peligro puede provenir del departamento contiguo, del lugar de trabajo, y que la víctima nunca es responsable de su propia muerte. El caso de la doctora Alí Hazel Suárez es un doloroso recordatorio de que el peligro puede estar oculto justo a nuestro lado, en rostros aparentemente familiares e inofensivos. Si las advertencias y denuncias previas por acoso y amenazas del agresor hubieran sido tratadas con seriedad, quizá esta tragedia no habría ocurrido. Deja la lección de que todo indicio de violencia, por pequeño que sea, debe ser escuchado y atendido de inmediato, porque la indiferencia puede costar una vida. Al mismo tiempo, cada persona debe reforzar su autocuidado, mientras que la comunidad y la sociedad en conjunto deben trabajar para construir un entorno seguro, donde nadie tenga que convertirse en víctima por confiar en la persona equivocada.